veníamos más. El tema del día, los ronquidos. Estamos discutiendo. Los ronquidos de mi marido, de mi pareja, no me dejan dormir. Uy, qué yo voy a aprovechar. Mi marido está afuera, no llega acá en el 3 de la arriba. Bueno, yo les cuento. Resulta que mi marido no solo ronca, sino que salta en la cama. Ah, bueno, lo tuyo es zoológico, mi amor. Patea. Es una cama bastante grande. Y él duerme de la mitad de la cama para mi lado. ¿Y vos no dormís parada? Yo duermo, mira. Yo ahora que estoy sola, me levanto a la mañana, ni la cama tengo que hacer. Porque yo duermo en mi rincón, despacito, ni me vuelvo a dormir. Hija. Pero él, con decirte que cuando vamos a hoteles o alquilamos casas en vacaciones, las camas que te dan en las casas son muy chiquititas. ¿Sabes qué hago yo? Vos, mi amor, dormí acá, atravesado, por supuesto, y yo me pongo una camita al lado. Ay, como la enfermera. Para cuidarle los sueños. En los hoteles, pedimos cuartos juntos. Por supuesto, pero con camas separadas. Ahora, ¿vos te despertás con los ronquidos de él? No, cuando era joven, no. Yo no sé si es porque viste que ahora, después de tantos años de casada, lo que antes te enamoraba ahora te separa. Te molesta. Que no roncaba. Viste que los chicos jóvenes no roncan. O no me importaba. Pero ahora no sabés lo que ronca. Mis hijos me dicen. No, ese ronquido que están poniendo es como, no sé, un canto de arpas. Pero el ronquido, mis hijos que están abajo, duermen abajo, y dicen, no sé, nosotros de abajo lo escuchamos. ¿Cómo haces para mí? ¡Qué bárbaro! Me acostumbré. Es el amor. El amor puede todo. Yo lo doy vuelta, le hago así y le digo, pero hoy está más Yo al mío también ronca y le hago, no ronco, solo respiro fuerte. Es lo mismo, le digo. Es lo mismo. Hay casos que duermen también, o las 7 de la noche, y roncan todo el tiempo y después cuando se despiertan, ¡ay, qué mal dormí! No pude dormir. ¿Cómo que no? Si roncaste todo el tiempo. ¿No sabes que las mujeres no roncan? No, poquito, mira negro, poquito roncamos. No, poquito. El hombre como que tiene más fuerza para roncar. Y la mujer es... Te cuento que nuestro productor, Matías, la mujer es genial. Maruja se llama, estuvo genial. Parece que lo grabó toda una noche roncando. Y a la mañana lo grabó y se lo puso en el celular. Y suena, por supuesto, cuando viene para acá 8 de la mañana, suena el celular. Mensaje. El mensaje, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hace, mira, escuchaste vos ayer a la noche. Estuviste genial, Maruja. Un aplauso para Maruja, que grabaron maridos que roncan. Lo voy a grabar. Al mío lo voy a grabar, que dice que no ronca. No se dan cuenta. ¿Tu marido ronca? Contanos tu experiencia. ¿Seguís con él? Bueno, entonces llámanos al 4999-1331 o nos mandás un mail a estamoscomoqueremos@artiar.com.ar. No puedes llamar durante todo el día. Sí, mamá, me despego acá el pelo de la cara para que no parezca. Ahí está. ¿Estás contenta, mamá? No, pues ya le miro la cara a mi vieja. No puedes llamar durante todo el día porque mañana pasamos tu mensaje, aunque no lo podamos leer hoy o pasar hoy. Bueno, los ronquidos de mi pareja no me dejan dormir. ¿A la gente famosa también roncará? ¿A ver si le pasa lo mismo? A ver. Los ronquidos de mi pareja son un tema importante porque él me dice que no ronca, yo sé que ronca porque lo escucho y me despierta. Yo le pego varias veces, le doy codazos, lo despierto, le digo, ¡date vuelta! Sí, he destruido varios matrimonios con ese tema. Yo tengo un sueño como bastante profundo. Me parece que sería como al principio, después ya me duermo y todo bien. A mi pareja yo no la dejo dormir porque ronco, jadeo, mastico mal, tengo bruxismo, uso aparatos para dormir y por eso no la dejo dormir. Una lástima. Una vez me pasó que roncaba y lo grabé con el celular y al otro día se lo hice escuchar y no la podía creer. Le digo, ¿te das cuenta la tortura que tengo? ¿Cómo me roncás? Y de ese día fue al médico, todo, empezó a ponerse gotita, todo para no roncar. Los ronquidos de mi pareja no me dejan dormir, al igual que seguramente mis ronquidos no la dejan dormir a ella. Son los ronquidos de mi perro los que no me dejan dormir. Tengo 12 y uno que ronca mal y yo soy la que ronca también, así que pobrecito mi marido. Pareja que ronque no transo. Yo le digo, señora, si su marido ronca, múdese de habitación.